ויופי, הלא שבטוב. מודה אני על הסיפור שכתבת לי, שכתוב אני כל בוקר מחדש. Shalom, bendiciones amados hermanos, el Eterno los bendiga, los guarde. Una nueva semana para comenzar. Mi nombre es Angélica y somos Modeaní, un grupo de lectura y de oración. Y cada mañana nos presentamos delante del Eterno para buscar su rostro, para poder aprender más de su palabra, este precioso camino que es seguir la Torá. Vamos a comenzar esta mañana con la primera oración, que es Modeaní, dándole gracias al Padre por esta nueva oportunidad, por este nuevo día de vida que nos da. Le voy a pedir a mi hermanita Jimena, por favor, si me puede ayudar con la primera bendición de la mañana. El Eterno la bendiga, mi hermana. Amén. Aleluya. Modeani lefaneja melechai bekayam shehesarta bi nismati behamla rabba emunateja. Te doy gracias a ti, Rey viviente eterno, que me has devuelto mi alma con compasión. Tu fidelidad es grande. Amén. Amén. Gracias, hermanita Jimena, el Eterno la bendiga. Vamos a proclamar el Shema también en esta mañana. Y le voy a pedir a mi hermanita Alejandra, por favor, si me puede ayudar con el Shema. Que no te bendiga, Ale. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. 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 Gracias, Alejandra. Vamos a comenzar entonces. Estamos en el primer mes hebreo, a 7 de Jodesh del mes de Aviv, mes de Nisan, martes 16 de abril del 2024, segundo día de la semana, que en hebreo se dice Yom Chilichi. Ya vamos contando los días para Pesach, así que hay que irse preparando, sacando toda la levadura de la casa y del corazón. Vamos a continuar con el Salmo 68, nos quedamos en el versículo 24, así que le voy a pedir a mi hermanita Florencia. Mi hermanita Jenny, si me ayuda con la primera lectura de la semana. El Eterno la bendiga, mi hermanita Jenny. Amén, gracias. Vieron tus caminos, oh Elohim, los caminos de mi Elohim, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los tañedores detrás, en medio las doncellas con adufes. Bendecid a Elohim en congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tú, Elohim, has ordenado tu fuerza. Confirma, oh Elohim, lo que has obrado en nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gente armada, la multitud de toros, con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía apresurará sus manos a Elohim. Reinos de la tierra, cantad a Elohim, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son de antiguo. He aquí, a su voz dará voz de fortaleza. Atribuid fortaleza a Elohim, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Terrible eres, oh Elohim, desde tus santuarios, oh Elohim de Israel. Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito Elohim. Amén. 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 Gracias, mi hermanita Jenny. Debe haber sido impresionante, hermoso estar en las tantas convocaciones que se hacían en Israel,
ver todo ese movimiento de personas, de danza, y ha sido muy lindo. Esperemos algún día llegar allá. Vamos a darle lectura a la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bajaron mikol, amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten Torá, bechen Yeshua HaMashiach, amén. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá, bechen Yeshua HaMashiach, amén. Bueno, dijimos que esta semana estamos con la Parashá Metzorá, que significa el que tiene Sarat, el que tiene lepra. Hemos estado viendo la semana pasada con la Parashá anterior, que era la Parashá Tazria, cómo el Señor fue dando instrucciones primero para la mujer, para la circuncisión de los niños, y cuando una persona tenía lepra. Y ahora ya comenzamos en esta semana cuáles eran los rituales que se tenían que empezar a hacer con estas personas que habían caído con esta enfermedad que dijimos era una enfermedad de carácter netamente espiritual, que lo único que podía sanarla no era el sacerdote, sino era el Eterno. Así que vamos a comenzar con la primera aliyá, y que la encontramos en Levítico 14:1. Y le voy a pedir a mi hermano Matías, por favor, si me ayuda con la primera lectura del día de hoy. El Eterno lo bendiga, mi hermano Matías. Amén. Leo Levítico 14 del 1 al 12, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Y habló Adonai a Moisés diciendo: esta será la ley para los leprosos. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará su vestido y raerá todo su pelo y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará su vestido y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y un cordero de un año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Adonai al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el clog de aceite, y lo mecerá con ofrenda mecida delante de Adonai. Amén. 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 Gracias, hermano Matías. Vamos viendo ya qué animales eran los que se tenían que traer y cómo se debían presentar delante del Eterno. Era bien detallado, o sea, y también eran mensajes que vamos a ir de a poquito, el Señor nos va revelando. Vamos a continuar con la segunda liyá, que está en Levítico 14, del 13 al 20, y me va a ayudar mi hermanita Florencia, por favor. El Eterno te bendiga, Flor. Amén. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log del aceite
y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Yahweh. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Amén. Amén. Gracias, Florencia, que Dios te bendiga. Vamos a continuar, vamos a comentar, vamos a reflexionar un poquito y nos vamos dando cuenta que sin sacrificios no hay purificación. Y eso es lo que el Señor siempre nos ha mostrado desde que Adán y Eva pecaron y salieron del huerto del Edén. Se tuvieron que empezar a hacer sacrificios por el pecado. Quizás de alguna manera, después que Adán y Eva cometieron su transgresión, la tierra fue contaminada, a lo mejor a una forma de quedó leprosa, digámoslo así. Y ellos también, y por eso también tuvieron que ser echados del lugar santo. Entonces tenemos que ir como haciendo todas estas conexiones y siempre volver al principio para poder entender por qué hoy día estamos acá, por qué también necesitamos la sangre de Yeshua, que es una sangre pura, y recordando que la tierra, porque realmente es como extraño todo esto de la sangre, porque para nosotros es extraño, pero nosotros tenemos que entender que la tierra, que es Adamá en hebreo, es desde donde se sacó Adán, que viene Adamá, o sea, Adán viene de Adamá, y Adán es sangre. Entonces todo esto es una conexión que tiene que ver con que la tierra fue contaminada, fue, digámoslo, leprosa en cierta manera, y para poder limpiar todo esto tiene que haber una sangre pura y limpia que vaya limpiando. Es como a lo mejor ir inyectando sangre pura es como tierra en realidad, que es la tierra la que se volvió impura. Pero ahí vamos a ir a lo mejor haciendo esas conexiones. Le voy a pedir a mi hermanito Matías también que nos ayude con la primera parte que él leyó, porque el otro día comentábamos con mi hermano Matías sobre las Hades. En Eclesiastés me dio un pasaje y me conectó con esto que le tocó hoy día leer a usted, hermano Matías. Porque a lo mejor el Eterno pone estas dos avecitas aquí. Así que el Eterno la bendiga, mi hermano. Amén. Sí, buena conexión la que, bueno, usted hace referente a la sangre, y en este caso la lepra, bueno, era como ver un muerto viviente, dicen algunos comentarios. Ciertamente era necesario sacarlos del campamento y por supuesto que ocurrió en el principio, ¿cierto? En el lugar que era santo, que es el Edén. Adán y Eva tuvieron que salir porque entró la corrupción, ¿cierto? A su cuerpo, a su vida. Comenzaron a pasar el tiempo, comenzó a deteriorarse, ¿cierto? Su cuerpo, y tuvieron que ser sacados de aquel lugar. También llegaba hace un tiempo atrás a la conclusión de quién fue el que hizo ese sacrificio, ¿cierto? ¿Quién fue el que hizo ese sacrificio en aquel lugar? Y me llevaba, ¿cierto?, a entender un poco a ese sacerdote que no tiene genealogía, ¿cierto?, ni número de días, como dice por ahí en el libro de los Hebreos, que es Melchizedek o Melquisedec, ya que solamente la escritura nos da a entender de que estaba
a Adán y Eva en aquel lugar. De acuerdo a la escritura, cuando vemos, ¿cierto?, que se comete transgresión, pero ellos también, cuando se les pregunta, confiesan su pecado, confiesan qué es lo que había sucedido. Y nos da a entender de que la misma escritura nos da a entender de que si nosotros confesamos nuestros pecados, vamos a ser perdonados. Y entonces fue aquel personaje, ¿cierto?, que es semejante al Hijo del Hombre, porque es el único que es rey y sacerdote a la vez. Entonces llegaba a esa conclusión que es Melquisedec en aquel lugar, porque no había nadie más. Bueno, y referente a la Sará, sobre una persona que contrae, ¿cierto?, esta enfermedad que está ligada netamente a lo espiritual y a lo que sale de nuestra boca también, que es contagioso. Un comentario que no tiene un sustento, ¿cierto?, puede contaminar a todo un pueblo. Se transforma en un dicho, ¿cierto?, que todos pueden afirmar, y claramente no es así. Entonces, para identificar, ¿cierto?, a esta persona, el Eterno la sacaba del campamento, dándole en su cuerpo, ¿cierto?, esta enfermedad. Pero aquí había una ley, ¿cierto?, para poder ser limpio. Pero primero debería ser examinado, como dice el texto. Será traído al sacerdote y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifiquen 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana y hisopo. Bueno, acá hay ciertos elementos que a medida que nosotros vamos estudiando, vuelven a aparecer dentro de las escrituras: la grana, ¿cierto?, el hisopo y la madera de cedro. Que hay una señal bien interesante acá referente a la limpieza, claro, que tanto el madero, ¿cierto?, el hisopo, tienen unos significados muy interesantes que nos apuntan al Mesías también, apuntan a Yeshua y el propósito de Yeshua en la purificación, dado que, por ejemplo, las 10 tribus que están en la dispersión ya no eran pueblos y están fuera de la tierra prometida, así como el leproso, dado a la inmundicia, dado que estábamos inmundos. Y solamente a través del ejercicio, ¿cierto?, de la purificación, que solamente viene del Eterno, podemos regresar y primero ser examinados, por supuesto, y podemos quizás tener la entrada de nuevo al pueblo, al campamento. Entonces también nos lleva a entender la profecía de esos huesos que estaban muertos en gran manera, la profecía de Ezequiel 37, muertos en gran manera, y no había nada en ellos. Entonces así estábamos muertos en delito y pecado entre las naciones, y fue necesario, ¿cierto?, la purificación y comenzó a entrar, ¿cierto?, carne, tendones, y logramos estar en pie, pero solamente por obra de nuestro Dios, ya que esta enfermedad solamente la podía sanar el Eterno. Y ciertamente la imagen visible del Eterno vino y nos libertó de esta enfermedad. Y hay una serie, claro, de elementos que son muy importantes acá. Y seguimos leyendo, dice: mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso, dice, una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y la mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre aguas corrientes. Y rocerá 7 veces sobre aquel que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ahí también nos lleva a hacer una conexión, ¿cierto?, a lo que le sucedió, o la enfermedad que tenía este sirio, ¿cierto?, con el profeta Eliseo, donde el profeta Eliseo, ¿cierto?, le ordena que se sumerja 7 veces, y fue limpio. Fue limpio fue una forma no habitual, ¿cierto?, de
como está escrito acá en la Torá, pero sí el Eterno le sanó, ¿sí? ¿Cierto? Naamán el sirio, y el número es muy importante, 7 veces. Podíamos hacer la conexión, es cierto que escuchaba un comentario de nuestra hermana Liliana hace un tiempo sobre el significado de esas 7 veces de ser sumergido, ya que la Torá nos apunta nuevamente y las fiestas nos apuntan al Mesías, ¿cierto? Y el proceso de redención, ¿cierto? De tomar como pueblo y de redimirlo. Entonces, es particular lo que dice también Naamán, el sirio, de que a pesar de que esté él enfrente del rey, ¿cierto? Y se incline, su corazón iba a estar enlazado con el Dios de Israel. Y así también nosotros, muchas veces nos toca entre las naciones, ¿cierto? Y una vez ya ha sido limpio, nos toca vivir en este mundo fuera de la tierra de Israel, donde no se adora al Dios de Israel, pero sin embargo nuestro corazón está puesto allá en el Dios de Israel. Bueno, eso sería mi comentario referente a este pasaje, que es muy amplio, por supuesto. Hay tesoros escondidos acá, y a medida que el Eterno nos dé el conocimiento, podamos ir comentando y cada día edificando unos a otros con este tesoro que se nos ha abierto durante el final de los días. Así que palabra, y gracias, hermano, también por esta parte y este tiempo de estudio. Amén. Gracias, hermano Matías, el Eterno lo bendiga. Le comentaba el pasaje porque siempre uno se pregunta por qué esas 2 aves. Y yo lo conectaba con ese pasaje de Eclesiastés que me envió usted, que dice, en Eclesiastés 10:20, dice: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Así como las aves que andan piando, se va a ese comentario porque generalmente esta historia, se producía generalmente por la chomjará, por hablar mal de las personas. Entonces, asimismo, pienso yo que se conecta con estas 2 avecitas, que una tiene que morir y la otra queda libre, que representa la resurrección también de nuestro Mesías Yeshua. Así que gracias, Sí. Sí, bueno, sí, muy buena, muy buena conexión, hermana, porque ciertamente la sangre es el testimonio de que algo se hizo. Tiene un propósito muy interesante, ya que por ahí dentro de la escritura nosotros dice que la sangre, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, la sangre de tu hermano, dice, clama desde mí. Entonces es un testimonio de que sucedió algo ahí. Así que está muy buena conexión. Gracias, hermano Matías. Le voy a pedir a la hermanita Florencia, o si algún hermano más quiere comentar sobre todo esto que estamos aprendiendo de unos rituales tan extraños, ¿sí? Pero como que el Señor está abriendo ahí, nos está dejando mirar. Florencia, Dios te bendiga. Bueno, sí, yo estaba haciendo también reflexión con respecto a cuando se enfermaban, ¿no? Con el Latzará, cómo tenían que salir del campamento, y yo creo que ese tiempo de estar a solas, ¿no? Meditando y teniendo esa enfermedad en su cuerpo y meditando, y un tiempo así de arrepentimiento, bueno, es lo que creo que Dios esperaba, ¿no? El tiempo de estar ahí a solas en arrepentimiento con Dios, y cuando se sanan, ¿no? Es porque lograron sanarse por dentro y arrepentirse y darse cuenta de lo que habían hecho, porque creo que muchas veces por ahí hablaban y no se daban cuenta de lo mal que hacían, y de repente se veían con las llagas. Entonces, creo que es, bueno, como dice
Yeshua, ¿no? Lo que sale de la boca, lo que sale del hombre es lo que hay en el corazón. Entonces lo que al Señor le importa es que estemos limpios primeramente por dentro y por fuera se va a notar si estamos mal o si estamos bien, de alguna u otra forma, ¿no? Uno lo va a expresar. Y bueno, también me llamó la atención, ¿no? Porque dice que rociaban con sangre la oreja, y ¿no? El tema de escuchar la palabra, ¿no? Shema Israel, el dedo, nuestras obras, lo que hacemos, nuestra fe, que es validada por nuestras obras, y nuestro pie, el camino en el que debemos estar, ¿no? Que no nos desviemos del camino en el que debemos andar. Y bueno, finalmente también ungía en la cabeza todo nuestro pensamiento y toda nuestra mente que esté para el Señor, ¿no? Amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces, bueno, eso también creo que habla también de todo este ritual de purificación, que bueno, el Señor lo hizo por nosotros. Yeshua hizo todo eso por nosotros, así que está bueno recordarlo para tenerlo en cuenta siempre, para estar atentos a todo lo que hablamos, a todo lo que sale de nosotros, lo que oímos, lo que hacemos y en qué camino estamos, estar siempre apercibidos de estar en el camino del Señor. Amén. 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 Eso. Gracias, Florencia. No, y darnos cuenta en realidad que cuando nosotros hablamos mal de las personas, que es común, o sea, uno ni siquiera a veces no se da ni cuenta que de repente está hablando mal de alguien o hablando prácticamente de alguien, en realidad aparte de afectar a esa persona, nos está afectando espiritualmente a nosotros. Y yo creo que eso es también lo que el Señor nos quiere hacer ver, que no solamente es el daño hacia a la otra persona, sino que también para nosotros. Quizás no nos aparecen llagas, pero sí, ante los ojos espirituales del Eterno, nos empezamos a ensuciar y a contaminar. Y lo otro, Claro, y eso, perdón, eso también está reflejado en la parashá anterior, cuando hablaba de que había lepra en las casas y hasta en la ropa. Entonces, esto va enfermando no solo a nosotros mismos, sino a todo lo que nos rodea, porque no nos contaminamos sino a nosotros, sino que vamos contaminando todo lo que nos rodea. Entonces, por eso es bien delicado, ¿no? Este pecado y tantos capítulos a esta enfermedad, a la tzará, a este pecado. amén. Claro, hay muchas personas que dicen, no, yo digo lo que pienso. Yo siempre digo lo que pienso y porque yo digo la verdad. Hay gente que es muy arrogante en ese sentido y yo siempre miro y digo, pero ¿cómo pueden decir eso? Y dicen, no, es que yo digo lo que pienso. Y en realidad, claro, eso trae mala hacia uno mismo, hacia su familia, contamina todo lo que está a nuestro alrededor. Pero tenemos esa misericordia que hoy sabemos que Yeshua es quien limpia la zarat, que limpia esa lepra. Lo vemos cuando van esos 10 leprosos que podemos ver hoy que representan a esas 10 tribus, pero de esas 10 solo uno volvió. O sea, siempre va a haber solamente un remanente que vuelva y que es mínimo, y la orden que le da Yeshua a ese que volvió es: anda y preséntate al sacerdote y cumple la ley de Moisés. Entonces ese remanente que somos nosotros, estamos haciendo eso, obedeciendo a Yeshua y yendo a cumplir la ley de Moisés. Entonces todo esto nos conecta, nos va cambiando a lo mejor la forma de ver las escrituras, porque de verdad que antes era como leer pero no entender nada.
Hoy vamos viendo, por ejemplo, hemos ido aprendiendo todos estas parachot que hemos ido viendo, que están todas conectadas. Todo este ritual de la lepra, que se fijan, ha sido súper extenso. eh, a diferencia de los otros rituales, nos conecta con la purificación de los sacerdotes, nos va mostrando también incluso una parte cuando se hacía el voto nazareno, que también tenían que cortarse el cabello con la vaca roja. Entonces nos va mostrando también Yom Kippur. Es como toda una conexión, y llevar ese cordero también, porque él tiene que presentar un cordero, también nos muestra ese sacrificio continuo que se hacía en el, en el tabernáculo y después en el templo, que era todos los días había un sacrificio, mañana y tarde, todos los días. Entonces, ese sacrificio hoy no se hace porque no hay templo, pero es porque Yeshua lo está haciendo. Dice que Él presenta día a día ese sacrificio en el cielo. Entonces, uno dice, pero ¿por qué tiene que haber un sacrificio continuo? Y desde que se instauró el tabernáculo hasta hoy, y desde que llegó Yeshua, eso durante estos 2000 años, y durante estuvo el templo, digamos, en pie, no ha cesado, porque nosotros seguimos pecando. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job, que Job se levantaba cada mañana para hacer sacrificios, Olá, que era el holocausto que se quemaba completamente por sus hijos, por si que hubiesen pecado. Entonces, ese mismo concepto es el que tiene Dios al presentar en la mañana y en la tarde sacrificio, porque nosotros, su pueblo podía pecar en cualquier momento, y no podían ir, si vivían lejos, no podían ir todos los días a entregar un sacrificio, porque no hay remisión de pecados si no hay un sacrificio, entonces no hay perdón de pecado. Entonces, cuando llevaban llevaban su ofrenda, era para la fiesta. Entonces, por mientras que llegaba la fiesta, se estaba presentando todos los días, mañana y noche, un sacrificio para que los pecados que se hubiesen cometido durante la semana o durante todos los días fueran expiados, digamos, a través de eso, hasta que llegara la fiesta. Y es lo que pasa ahora también con Yeshua. Él está todos los días ahí por nosotros ofreciendo, porque todos los días pecamos. Y así como los que hoy hemos vuelto a la Torá, hay muchos hermanos que están en el cristianismo todavía que siguen pecando porque no han ido a obedecer lo que Dios mandó, de obedecer la ley de Moisés. Así que vamos aprendiendo, vamos creciendo en esto y dándole gracias al Eterno por poder habernos invitado a conocer su palabra. Yo no sé si hay alguien más, si hermanita Jenny o hermanita Jiménez están en Zoom, o hermanita Alejandra, si quieren hacer un comentario o continuar. Lo último, hermana, disculpa. Sí, hermano Mateo. Sí, iba a dar lectura a algo que tenía relación con la lengua, con la manera de hablar, que está en Santiago, el capítulo 3, verso 2 en adelante. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no se obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, y es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna para higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eso era mi hermana. O sea, ahí está muy claro, y
y cómo se llama lo que comentábamos de Adán y Eva. El pecado fue bueno, Eva se puso a escuchar la lengua malvada de la serpiente. Veámoslo como igual quizás como una parábola, no sé, o no sabemos si fue realmente así, pero el contexto es que ella se quedó escuchando, no le creyó al Eterno, lo que la desobedeció, o sea, transgredió casi todos los mandamientos, Eva ahí a comer lo que no tenía que comer, así que realmente del hablar mal, de no tener conciencia de lo que uno habla, vienen muchos males, y son los que estamos viendo reflejados en esta lepra que se veía físicamente. Así que gracias, hermano Matías. Vamos a dejar ahí anotadito también el texto de Santiago. Vamos a leer la lectura vamos a leer la bendición después de la Torá. Dice: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam atah betocheinu. Baruch atah Adonai, noten Torah, v'chen Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tu Adonai, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado tu Torah de la verdad y has implantado entre nosotros la vida eterna. Bendito eres tu Adonai, dador de la Torah, v'chen Yeshua HaMashiach. Amén. Así que bendiciones, hermanos, el Eterno los bendiga y los guarde, y nos encontramos ya mañana, si el Eterno lo permite, para seguir estudiando y aprendiendo. Así que bendiciones y shalom. מודה אני על הסיפור שכתבת לי, שכתוב אני כל בוקר מחדש. תודה אזרחה פשוטה ויפה שהשאירה אותי מרע, תודה שהבוקר בש מעבר לגוף שלי גם נשמה טהורה חופשית.